velad y orad para que no entréis en tentación. La oración del justo puede mucho. La oración del justo sanará al enfermo. Por eso es importante crecer en ámbito de revelación del tema de la oración. Y hoy queremos entrar a una parte del Padre Nuestro que específicamente dice: venga a nosotros tu reino. Y desde esa revelación que venimos desarrollando y venimos creciendo, entrar a la parte del reino de Dios es algo tan poderoso, porque ahora ya no solo hablamos de la paternidad de Dios, ahora hablamos del gobierno de Dios sobre todos los ámbitos de la vida existente, donde tiene que ser establecido a través de la fe, con el entendimiento de quién es Él y quién soy yo, qué papel juega Él y qué papel juego yo, para poder dinamizar, establecer y desarrollar todo lo que Dios estableció en mi vida, en los diferentes roles que jugamos, porque jugamos muchos roles. Somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo y hay diferentes funcionamientos en el que nosotros nos desarrollamos y nos desplegamos, porque el propósito de Dios es integral. Ninguno de nosotros está aquí precisamente por una casualidad. Usted nació con propósito. Y dentro de todo ese propósito hay un despliegue de funciones integrales que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Entonces Lucas 11:2 dice: y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Diga conmigo: paternidad, cercanía, intimidad, el secreto. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Dígalo conmigo: venga tu reino. Uno de los objetivos hoy con esta prédica es que la palabra o la frase venga tu reino sea cada día más revelada a nosotros. Que cuando nosotros oramos y declaramos que Jesús venga, que el reino venga y se establezca en esta tierra, yo sepa que desde mi oración yo puedo atraer lo que está en el cielo a la tierra. Y eso cambia el contexto de oración, porque no es orar por orar. Es orar por establecer, es orar por declarar algo que va a venir a manifestarse desde el ámbito de revelación y la congruencia que yo tenga con la perfecta voluntad de Dios. En los próximos mensajes hablaremos de la justicia y de la voluntad de Dios y la importancia de entrar ahí primero conociendo el reino. Porque el reino nos va a habilitar en el entendimiento y el posicionamiento. Diga conmigo: posicionamiento. El lugar que tú tienes, la función que nosotros cumplimos, la estrategia de parte de Dios, quién yo soy en este momento y qué se espera de mí, sobre todo cuando hablamos de los últimos tiempos. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, cambien de dirección, no sigan desenfocados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba hablando de su persona, estaba hablando de la misión, estaba hablando de lo que él venía a establecer. El reino de los cielos se ha acercado. Las cosas hoy ya no van a ser iguales, porque iba a venir algo, eventos poderosos como la muerte y resurrección de Jesucristo, que iba a habilitar a la iglesia a cosas trascendentales. Y desde ese día, tú y yo somos más importantes. Dígale que está a su lado: tú eres extremadamente importante. Y parte de la revelación de esto es saberlo, porque muchas veces nos enojamos con Dios y nos apartamos del propósito. Muchas veces nos ponemos demasiado tristes y nos apartamos del propósito. Muchas veces nos enfocamos demasiado en las cosas de abajo y nos apartamos del propósito. Pero una iglesia que entiende el reino de Dios se da cuenta que el reino de Dios es inconmovible. Y parte de la enseñanza nos deberá llevar a nosotros al entendimiento que cuando oramos, oramos a un rey. Y si Él es mi rey, yo soy su súbdito. Y si Él es mi rey, Él es el dueño de todo cuanto existe, aún de mí. Y por eso le doy la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Lo entiendo. Cuando adoro, adoro a un rey. Cuando clamo, clamo a un rey. Y entiendo que Él es mi dueño, pero también entiendo que Él todo lo puede. Amén. Es muy importante. Entonces,
poco a poco hemos de ir creciendo en el entendimiento de su voluntad, siempre teniendo en cuenta los principios básicos de quién es Dios: omnipresente, omnipotente, omnisciente. Muchas veces en el transcurso de nuestra fe se nos olvidan estos elementos de los atributos de Dios, porque cuando tú oras con un Dios omnipresente y omnisciente, yo no le puedo esconder nada a Él. Muchas veces nos confundimos y yo he querido chantajear a Dios muchas veces con sentimientos, porque se nos olvida de que Dios no ha llegado la palabra a mi boca cuando Él la conoce toda. Hemos orado ineficazmente por falta de revelación. Hemos orado ineficazmente porque no hemos entendido el propósito de la oración y mucho menos el propósito de Dios. Y cuando oramos, de alguna manera queremos que Dios deje de hacer su plan perfecto y eterno por atender un plan personal y egoísta. Pero a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que lo primero es que Dios gobierne. Entonces Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Nosotros no fuimos culturizados en ámbitos de reino. Tal vez si hubiéramos nacido en el siglo XIX, hubiéramos entendido mejor el tema del reino, porque habían reyes. Siglo XVIII habrían reyes. Nosotros nacemos en una temporada diferente y no es difícil entender lo que es una teocracia, el dominio y gobierno total de Dios, donde nosotros, aunque tenemos libre albedrío, sujetamos nuestra voluntad por entendimiento y revelación a nuestro rey. Y no lo hacemos con bravura, lo hacemos con entendimiento y amor. Pero hay muchas cosas que el Señor nos quiere revelar para que nosotros podamos funcionar. ¿Qué entendemos por el reino? Hablamos del gobierno donde existe un rey que es dueño de todo y que lo gobierna todo. Diga conmigo: un rey que es dueño de todo y lo gobierna todo. Es decir, que nada es mío. Aló. Si Él es el rey, Él es dueño de todo y lo gobierna todo. Y yo no soy dueño, yo soy súbdito. Amén. Un versículo interesante: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Cuándo gana el mundo y cuándo pierde el alma? Cuando se olvida de quién es Dios para él. Cuando se olvida del lugar de Dios y el lugar de nosotros. Muchas veces confundimos la misericordia y creemos que Dios de alguna manera va a cambiar todo solo para mí. Dios es el rey. Una vez más, Dios es rey. Entonces, el reino expresa un ámbito, un territorio, un gobierno establecido que tiene principios que se establecen para establecer su gobierno donde sea. La ofrenda y los diezmos son principios del reino. Principios. Cuando yo establezco el diezmo y la ofrenda como un principio en mi vida, mis finanzas entran bajo el gobierno de Dios. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que no lo va a gobernar el mundo, sino el gobierno divino. Amén. Por eso cuando yo traigo a aplicación los principios divinos, yo estoy trayendo ese gobierno de Dios a los ámbitos de mi vida: matrimonio, finanzas, tu empresa, relación con los hijos, relaciones laborales. Todo lo que yo empiezo a traer los principios del reino, el reino empieza a gobernar. El mensaje del reino es uno de los temas o el tema central de la predicación de Jesucristo. Súper importante para Jesucristo. Dejar claro esta manera de concebir la iglesia, esta manera de concebir cómo nos movemos en esta tierra. Amén. Dice Colosenses capítulo 1 verso 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino, sino trasladó donde estábamos antes. Solo existen dos reinos. No hay un tercer reino gris, solo hay luz y tiniebla. Amén. Y si dice Colosenses que fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, quiere decir que antes no estábamos en ese reino. Y cuando usted conoció y recibió a Cristo y empezó a caminar con Cristo, usted fue trasladado al reino de nuestro amado Jesucristo. Hubo un traslado. Entonces se espera que nosotros sigamos desarrollando el gobierno que hemos recibido por causa de que Jesucristo nos trasladó. Pero cuando yo recibo a Cristo, la cosa está empezando. Es solamente la puerta de entrada de todo lo que se va a establecer, que Dios tiene un plan perfecto, organizado y establecido desde la eternidad para gobernar en esta tierra. Pastor Rubén. Algo que uno puede ver acá es lo importante que nosotros podamos entender todo lo que está relacionado con el reino. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, está colocando un principio medular, clave, vital en nuestra vida de oración. Porque es el principio que pone la plataforma para que después nosotros podamos pedir, para que después nosotros podamos decir, venga el pan nuestro de cada día, para que podamos pedir protección, sanidad, para que podamos incursionar en todo lo que Dios nos quiere dar. Entonces, entender el reino, entender los principios del reino que gobiernan nuestra vida, que se establecen en nuestro corazón, se vuelven esenciales para poder tener la calidad de vida que Dios tiene. El gran desafío que todos nosotros tenemos es que muchas veces primero nos vamos a tratar de resolver la necesidad. Muchas veces cuando oramos es como una oración de urgencia, es como un SOS a Dios donde, Señor, necesito que intervengas en mi salud, necesito que haga algo en mi familia, pero se nos olvida que lo más importante o el fundamento, pudiéramos decir el fundamento que va a sostener el resto, es que el reino del Señor se puede establecer. Porque el reino se establece en el corazón y es esa voluntad del hombre rendida a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios es dejar que esos principios de Dios puedan gobernar nuestra voluntad para que las demás cosas puedan venir a nuestra vida. Pero ahí, pastor, creo que es muy importante que nosotros entendamos, todos queremos provisión, todos queremos protección de Dios, todos queremos experimentar la sanidad de Dios, pero esas son las añadiduras del reino. Para poder recibir eso necesitamos establecernos primeramente en su diseño de un reino que es bueno para nosotros. El pastor nos decía ahorita, solamente existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y nosotros, antes de conocer a Cristo y recibirlo en el corazón, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, donde una de las características que tiene es el engaño y el miedo. Pero ahora el temor, colocarnos en una posición de temor, pero ahora el pastor nos está compartiendo lo que es el reino de los cielos, un ámbito de gobierno donde tenemos un rey, pero también hay principios que nos gobiernan. Pero hay algo interesante, que el reino de las tinieblas siempre va a tratar de querer persuadirnos, va a querer tratar de engañarnos, aunque nosotros ya no estamos ahí, pero estamos en un mundo caído que va a tratar de hacer muchas cosas para querernos sacar del lugar que nosotros ya tenemos. Y solo quiero leerle Isaías 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y esto es lo que yo quiero resaltar, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Estamos hablando de traer el reino y traer los principios a nuestra vida.
en la práctica constantemente vamos a estar luchando con querer hacer lo que el reino dice y con querer hacer lo que yo quiero. Y eso solamente nos coloca en una posición donde de alguna forma estamos diciendo: yo quiero tener mi reino, donde yo gobierno y donde yo puedo hacer lo que yo quiera. La verdad que el reinito personal es atrayente. ¿Cuánto quiere su reinito personal? ¿Verdad que sí? Vos puedes ver cuando hay un, ¿cómo se llama? Un residencial y todas las casas son igualitas. Cuando empiezan a ser habitadas, cada quien le pone su toque, sobre todo las hermanas. Y vos ves la creatividad que tiene cada quien, las verjas que le pone, la silla. Y la base es la misma, pero cada quien tiene su perspectiva. Cuando nosotros venimos al tema del reino, es uniforme. Y esa es la parte más difícil, porque es despojarnos de esa perspectiva personal y rendirme a la perspectiva del rey. Porque mientras yo siga con mi propia perspectiva, yo estoy en un reinito. Diga conmigo, reinito. Y el problema es que solo hay dos reinos. Es decir, que ese tercer reinito es engaño. Lo que no gobierna Dios, lo gobierna, usted lo dijo. ¿Me estoy explicando? Esta es una verdad. Es dura, pero es verdad. Uno puede sentirse bien. Ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque no interpretamos desde el reino. El reino es tan importante que fue mencionado 4 veces en el Evangelio de Mateo, 14 veces en el Evangelio de Marcos, 32 veces en Lucas, 2 veces en el de Juan, 8 en los Hechos y 8 en las epístolas de Pablo. Tan importante que en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3, vemos a Jesucristo hablando del reino al final de la temporada de él aquí en la tierra. Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino. Esto me dice a mí la importancia que debe ser para la iglesia entrar en la dimensión del gobierno de Dios que se llama su reino. Fue tanto para Jesús, fue de tanto, tan central, tan puntual, que lo último que él sigue enseñando antes de ascender es el reino de Dios. Amén. Entonces, el reino de Dios es el gobierno total de Dios sobre la tierra, donde nosotros venimos y establecemos los principios divinos para que esto se desarrolle. Y tengo que entender en primer lugar que el reino de los cielos no es material, es un reino espiritual. Diga conmigo, es un reino espiritual. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Reino en el original significa basilea, es un gobierno total de Dios. Ahora, el reino de Dios está encima de cualquier reino que pueda existir. Daniel capítulo 4 verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Todo reino humano es temporal. Diga conmigo, los reinos humanos son temporales,
Pero la esencia del reino de Dios es espiritual y es eterno. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, lástima. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, santo. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Ok, dígale que está a su lado, lo estamos agradando. Y es aprobado por los hombres. El reino de los cielos y la predicación del reino de los cielos no es una religión, es una verdad. No es un sistema meticuloso, es la vida del rey estableciéndose en la tierra. Y esa es la lucha que tenemos hoy. Por eso es que la religiosidad se levanta en contra del establecimiento de la verdad. ¿Para qué? Para confundirnos y aletargarnos y sentirnos que estamos haciendo algo, desarrollando algo. Pero la verdad es que el reino de los cielos se establece por obediencia de sus súbditos. Amén. Por eso Jesús dice, yo no vine, y este es un problema central que tiene el pueblo judío cuando viene Jesús. Porque ellos esperan una manifestación de derrocar al gobierno de Roma, que tiene ocupado al gobierno de Israel, que lo tiene sumido en toda una colonización, donde quiere tomar toda la parte religiosa y la fe del pueblo de Israel y empezarla a mezclar con Roma. Y asimismo lo tiene subyugados económicamente y socialmente, culturalmente. Hay un yugo. Entonces ellos esperan a un Mesías que venga a derrocar a Roma, pero Jesús dice, mi reino es mayor que esto, porque mi reino es eterno. No tiene que ver con derrocar a un César, tiene que ver con establecer la voluntad del Padre. El reino de los cielos aquí en la tierra, que es más grande, que tenía que ver contigo y conmigo. Si el reino hubiera sido solamente derrocar a Roma, nosotros estuviéramos perdidos. Pero es más grande, diga conmigo, es más grande. Y es un mensaje retador, porque te quiere decir que hay algo que Dios quiere desarrollar contigo en esta tierra, estableciendo el gobierno de Dios en tu vida. Y te saca de entendimientos de una motivación inadecuada de por qué vivir. Cuando yo introduzco la motivación de establecer el reino de Dios en la tierra, todo cambia. Lo que yo espero cambia. Porque viene un tiempo al final que vamos a reinar con el Señor todos aquí en la tierra. Pero estamos en un proceso y tenemos el honor, el privilegio de ser una iglesia que ahorita está batallando, sujetándose a la voluntad del Rey y estableciendo los principios, anunciando la segunda venida de Jesucristo. Es un honor, porque un día Él va a gobernar sobre todo, va a poner el pie aquí en la tierra y todos los reinos del mundo se van a someter bajo sus pies. Amén. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo una labor de anunciar el reino y establecerlo primeramente en mi vida, primeramente en mi corazón, luego en mi casa, luego en mi generación, luego en mi ciudad y luego en mi nación. Es un tema progresivo, es un tema de colonización, donde nosotros vamos avanzando con los principios del reino, modelándolos y predicándolos, y la gente dice, wow, hay un estilo de vida diferente que el Señor quiere que yo viva. No solo me salvó para ser salvo, sino que me salvó para ser un súbdito del reino de los cielos. Entonces, eso cambia la perspectiva de por qué vivo. Eso cambia mucho, porque algunos de nosotros podemos estar confundidos peleando por establecer un reino personal que al final no va a dar los frutos. Y por eso muchos de nosotros no nos sentimos plenos, porque la motivación no está relacionada a lo que Dios quiere establecer. Y esto es clave para que nosotros podamos desarrollar la voluntad de Dios. Ahora, si el reino de Dios no es de este mundo, como lo dijo Jesús, los únicos que lo pueden establecer son aquellos que ya entraron a la dimensión del gobierno de Dios por causa de Jesucristo, y eso somos nosotros.
Ahí creo que hay un elemento muy importante, porque reino de Dios es cuánto gobierno del Señor hay en mi vida. Entonces las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos es: ¿cuánto de Dios gobierna mi matrimonio? ¿Cuánto del Señor gobierna mi familia? ¿Cuánto de los principios del reino gobiernan mi finanza? ¿Cuánto de cada uno de esos principios verdaderamente están establecidos en mi vida? Entonces, cuando el pastor Vladimir leía el versículo de Romanos 14:17, nos vamos a dar cuenta que Pablo, que habla también del reino del Señor, nos da un elemento vital para entender lo que significa reino. Porque no estaba ligado a necesidades, no estaba ligado a lo natural. Algo que nos pierde la perspectiva del reino es un enfoque natural, un enfoque terrenal. El reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y gozo. Entonces, cuando nosotros vemos estas tres palabras, son tres palabras que están interrelacionadas y que cada una va a producir algo en nuestra vida. Entonces, hay preguntas que una mañana como hoy nosotros nos tenemos que contestar. ¿Cuáles son los ámbitos de justicia donde yo me estoy moviendo? ¿Realmente estoy tratando de una manera justa a mi esposa, a los pastores, que son personas con las cuales nos relacionamos a diario? ¿Practico la justicia dentro de mi casa? No la justicia humana, porque nunca la justicia humana es igual a la justicia divina, que es uno de los principios que nosotros necesitamos entender cuando hablamos de reino. Y lo que Jesús decía: nosotros no podemos acomodar el reino de Dios a nuestra propia expectativa o creencia, porque el reino del Señor no es de este mundo. Entonces, vivir en el reino es vivir una vida de justicia que va a producir paz. ¿Por qué produce paz? Porque la paz es producto del orden de vida. Cuando nosotros traemos orden a nuestra vida, nosotros vamos a establecer un ámbito de paz. ¿Por qué? Porque la paz no es la ausencia de situaciones difíciles, no es ese sentimiento de que no pase nada malo. La paz, la verdadera paz, es el resultado de saber que en medio de cualquier situación Dios tiene el control. Pero para poder llegar a ese orden, necesitamos vivir en justicia. Entonces ahí es donde, cuando uno piensa en esto, pastores, yo una de las cosas que hablábamos cuando preparábamos el mensaje era esto: nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no pretender creer que porque vivimos una religión vamos a vivir en el reino. Podemos cambiar la parte externa, podemos cambiar nuestra manera de hablar. Como cristianos a veces cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, pero lo más importante es provocar una transformación en lo que verdaderamente gobierna mi vida. ¿Qué es lo que verdaderamente hoy está gobernando mi vida? ¿Las costumbres, el sistema de este mundo, o verdaderamente la justicia de la cual Dios habla? Ok, Mateo 6:33 dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán. Voy a volvérselo a leer. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, diga conmigo, prioridad, el reino de Dios y su justicia. La prioridad es el reino. Pero después dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Diga conmigo, cosas. Romanos 14:17. Solo quiero hacer un contraste entre Romanos 14:17 y Mateo 6:33. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 6:33 lo afirma. Buscad primeramente el reino, nos dice la prioridad de nuestra vida, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál ha sido el problema del cristianismo? Buscar añadiduras y no el reino. Desesperarse por la añadidura. Y Dios nos dice: por nada estéis afanosos,
sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. ¿Por qué me afano? Porque pido y no recibo, porque pido mal. Pido para vanidad y no por propósito. ¿Está conmigo? Porque el reino no está para dar cosas, sino para establecer la voluntad de Dios. Pero cuando se establece, trae consigo añadidura, que son bendiciones. ¿Cómo nos confunde el enemigo? Levantar un Dios que se llama necesidad. Cuando el Dios de la necesidad es mi prioridad, yo vivo por solventar necesidades. Pero si yo pongo por prioridad el establecimiento del reino de Dios, entonces yo vivo para el rey. Y vivir para el rey trae por consiguiente un conjunto de bendiciones. Deuteronomio 28. Estas bendiciones te alcanzarán si oyeres y obedecieres la voz de Jehová tu Dios. El Señor nos está diciendo que hay un sistema que está por encima de todos los sistemas humanos, que se llama el reino de Dios. Que en nuestro estilo de oración tiene que ver la prioridad: venga a nosotros tu reino. Pero cuando yo digo venga a nosotros tu reino, me estoy involucrando en el obedecimiento, en obedecer la cultura, la palabra, las acciones, los principios del reino que se establezcan primero en mi vida para tener el testimonio de establecerlo después afuera. Y es un compromiso. Por eso cuando presentamos niños, les damos una charla primero y le damos un principio. Ustedes serán modelos de su generación. Y ser modelo de su generación significa adquirir el compromiso de parecerse a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? No es solo un día bonito que el niño lo presentamos y que lo levantamos y la gente aplaudió. No, es un compromiso espiritual delante de Dios y los hombres. Amén. Eso es un principio. Ser modelo de tu generación por ser cabeza, en el caso de los hombres, es un principio. La sujeción es un principio del reino. Y cuando yo establezco los principios del reino, mi vida empieza a tomar una autoridad por causa del reino. Porque el Satanás no puede desplazar el reino de Dios, porque es justicia y Satanás es injusto. ¿Aló? Por eso la justicia es un ámbito de protección que el reino también establece. Y no la justicia humana, es la justicia de Dios. Entonces, cuando yo soy justo, una de las expresiones de la justicia es la obediencia al precepto divino. Me cubre. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra, pero el que habita. El que no habita no está bajo la sombra. Y habitar está relacionado con obedecer lo que el Altísimo designa. Amén. Entonces, el reino de los cielos no es comida, no es bebida. No es pagar la luz, no es pagar el agua, no es el carro. Señor, dame un carro. ¿Es malo el carro? No. Dios te dé 3 y te dé un autolote si está en la voluntad de Dios. Porque éxito no es lograr lo que tú quieres. Éxito es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente exitosa en lo que ha querido que está vacía. ¿Por qué? Porque nunca hizo para lo cual fue diseñado. El reino tiene todos los diseños originales de Dios. Porque en el Edén, capítulo 2 de Génesis, todavía el reino de los cielos estaba total ahí. Cuando el hombre desobedece es expulsado y entonces empiezan algunas cosas a suceder. Una, por ejemplo, nos empezamos a deteriorar genéticamente. Por eso los primeros hombres vivieron tanto tiempo y ahora vivimos menos tiempo, porque el pecado vino y nos afectó genéticamente. Y yo quiero decir algo: Dios no te enferma. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no tiene culpa si alguien murió.
Nosotros muchas veces culpamos a Dios de cosas que Él no tiene que ver, porque en esencia Dios es bueno y Él establece su reino. Pero cuando estamos fuera de su reino, nosotros vamos a vivir perjuicios, como sucedió de Génesis 3 para acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos regresando al inicio. Hacia el final de los tiempos, el objetivo es establecer lo que estaba establecido en el principio. Y en la interfase de aquí a que venga Jesucristo, la forma en que la iglesia vive es estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser la prioridad? Buscar, porque el reino de Dios se ha acercado por Jesucristo, habita en mí, pero yo lo debo de expresar. Y yo tengo que buscar siempre cómo estar en ese ámbito de gobierno de Dios, para que lo que yo gobierne, también Dios lo gobierne. Si yo establezco el gobierno de Dios en mi vida y yo voy a mi empresa, el reino de los cielos se acerca a la empresa. ¿Aló? Porque donde usted va, el reino, donde usted se mueve, el reino, y el reino es poder. El reino es poder. Por eso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está centrado en habilitarnos para estar en el reino, para que donde usted vaya, el reino se establezca. Y Jesús, orando en Juan 17, dijo: Señor, yo no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la sal y la luz de este mundo. Pero para yo poder ejecutar funciones que Dios tiene para conmigo, tengo que estar en los ámbitos del reino. Porque donde yo vaya, el reino va a estar. Entonces, tu hijo va a la universidad y él aprendió a manifestar el reino de Dios en su vida a través de la obediencia, y lo vio en tu casa. No importa que esté en una clase que está relacionada con el ateísmo, no le va a afectar, porque él está en el reino. No importa las tentaciones que vengan, no le van a afectar, porque él está en el reino. Y el reino de Dios es justicia. Y todo lo que es injusto no puede estar en el reino. O sea, si usted quiere tener la seguridad que su generación, independientemente de las pandemias que vengan en el futuro, independientemente de las situaciones que vengan en el futuro, el que está en el reino está seguro. No quiere decir que no vamos a vivir circunstancias difíciles, no quiere decir que no va a haber aflicción, pero vamos a saber establecer el reino siempre en todo lugar que nosotros estemos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien por el propósito. ¿Me estoy explicando? Buscar el reino de Dios es volver a ver al reino y decir: estoy en línea. Ok, me falta a la derecha, me hago a la derecha. Me falta para atrás, me hago para atrás. Estoy buscando su justicia. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice la palabra de lo que voy a hacer? ¿Qué dice la palabra para la decisión que voy a tomar? Quiero casarme con visión de reino. No me caso con el que me gusta, me caso con el que ama a Dios. ¿Aló? Porque no es comida ni bebida el reino. Es un reino espiritual. Entonces, el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y lo que es natural sabe moverse en los dos ámbitos. Y entiende dónde tiene que establecer el reino y dónde no está establecido para poderlo establecer. Amén. Entonces, el reino de Dios es espiritual. No es comida, no es bebida, pero tiene recompensa. Aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Hay recompensa para lo que establecen el reino. Hay una recompensa para todos aquellos que deciden morir a su reinito y establecer el reino glorioso del Señor. Porque no es solo sacrificio, también hay recompensa. Y en la medida que yo empiezo a entender esto, se vuelve más fácil. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted es un ciudadano del reino de Dios.
Mire, posiblemente usted no tenga visa para los Estados Unidos, pero está visado para el reino de los cielos. Amén. Ya está ahí. Lo que nos falta a nosotros es la revelación para establecer en esta vida, para que vivamos conforme a sus principios y no a las corrientes del mundo. Por eso tiene que ser renovado nuestro entendimiento de vida, para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que se manifiesta en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué necesito yo para empezar a fluir en el reino de Dios? Haber conocido a Cristo. ¿Cuántos conocieron a Cristo aquí? ¿Cuántos nacieron de nuevo en este lugar? Mateo 18, verso 3, y dijo: de cierto digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos obedecer como niños. Es que lo que pasa es que yo tengo mis propios conceptos como niño. Es que lo que sucede es que yo tengo unos conocimientos como niño. Es que lo que pasa es que yo vengo de otras religiones como niño, como niño, como niño, como niño, como niño. Porque aquel que tiene la humildad de volverse como niño para aprender, manifestará el reino de los cielos. Algunas acciones nuestras que nos ayudan a entender y a fluir en el reino de Dios. Uno, escuche y estudie la palabra. Porque la palabra involucra la voluntad de Dios. Escuche y estudie. Sea alguien que oye un mensaje y luego lo desmenuza. Segundo, crea a la palabra. Cuando estábamos cantando, yo creo en tu promesa, yo creo en tu palabra. Usted no deje de creer por las cosas que sucedan en el mundo. Usted crea por lo que Dios dijo que va a acontecer. Usted créale a lo que Él prometió. Usted no menosprecie las profecías. Ame las profecías y crea en ellas. Eso también te da una visión de reino. Tercero, arrepiéntase constantemente. Si hay alguna área en su vida que necesitan un cambio de dirección, arrepiéntase. Tenga la humildad para decir: me equivoqué, voy a volver a empezar. Tenga la humildad para pedir perdón. Tenga la humildad para volverse de un camino que creyó que era correcto, así como el apóstol Pablo, que creía que era correcto perseguir a la iglesia cristiana, y luego Jesús vino a su vida y estableció todo lo contrario, se arrepintió. Cuarto, revisemos esa conversión en nosotros. ¿Qué partes de mi vida aún no han tenido el cambio que debieran? ¿Qué parte de mi vida aún es atraída por el mundo? Porque la atracción por el mundo me puede llevar a ser amigo del mundo, y el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si soy enemigo de Dios, soy enemigo del reino. Entonces, ¿qué me dice, pastor? Hay algunas decisiones a tomar para yo lograr establecer lo que Dios quiere establecer. Hay algunos ámbitos de los que me debo de apartar, porque si el reino de Dios es un ámbito donde no adoran a mi rey, yo no debiera estar. Por eso Jeremías dijo: conviértanse ellos a ti, pero tú nunca a ellos, porque nosotros tenemos el reino. No es elitismo, es amor, porque el reino de Dios es amor también. La base y el fundamento es el amor de Dios para su pueblo. Dios es un Dios de amor. Él nos rige con el amor que tiene para cada uno de nosotros, y por eso hay todo un plan eterno en el que nosotros jugamos un papel. Entonces, nuestra oración, entendiendo el reino, cambia la connotación de la oración. Ahora vengo a la presencia de Dios con entendimiento que yo formo parte de un reino, y ojalá se imagine lo que dice Apocalipsis de la ciudad celestial, y que cuando usted ora puede ver las calles de cristal, puede ver los edificios de cristal, de oro, un mar de cristal, y empieza a visualizar desde su fe
¿Qué significa estar en un reino y ver a Jesús coronado en majestad y decir, todo esto yo pertenezco? ¿Sabe qué es lo más poderoso que nos puede motivar a hacer algo? Es saber a qué pertenecemos. Y usted pertenece al reino inconmovible de Dios. No existe nada más honroso ni más glorioso que usted pueda hacer en su vida que corresponder al llamado de establecer el reino de Dios en su vida. Por eso, cuando Dios nos estaba enseñando, Jesucristo nos enseñaba a orar, oren, venga tu reino, con la revelación. Porque cuando usted diga venga tu reino, usted ya sabe que está hablando del gobierno de Dios poderoso, que es capaz de guardar y levantar a una nación en un segundo solamente porque se rindan al Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios es un elemento transformador. Y lo que estamos en el reino somos transformers. Porque tenemos la capacidad de transformar ambientes. Usted puede llegar con mentalidad de reino. Hablando de mentalidad, es de el conjunto de conceptos y preceptos que usted maneja del reino que cambian su conducta. Si su mente y mi mente es renovada a la mentalidad del reino, usted entiende que cuando se para en un lugar, usted es la posibilidad de que ese lugar sea bendecido. Porque cuando usted establece el reino de Dios en su vida, es expansivo. Empieza a zumbar a los lados. Y las personas dicen, wow, hay algo en él diferente. Hay algo en ella diferente. Lo veo más confiado cuando todo el mundo tiene temor. Lo veo más entendido cuando todo el mundo está confundido. Lo veo más sólido cuando todos tiemblan. ¿Qué tiene él que no tengo yo? Y cuando van y te preguntan, tú le enseñas del reino. Porque el reino de Dios es inconmovible. Cuando nos está enseñando la palabra a través del pastor Arsenio, ser intencionales es un principio del reino. Leer los escenarios proféticos es un principio del reino. Estar apercibido, detonado para lo que está ocurriendo en este tiempo en los ámbitos espirituales es un principio del reino. Y los ciudadanos del reino tienen que ser anticipados, tienen que ser intencionales, tienen que saber leer los ámbitos proféticos, porque son ciudadanos del reino de los cielos, donde la voluntad de Dios se expresa. Y en la Sagrada Escritura la tenemos inspirada por el Espíritu Santo y al alcance nuestro. Entonces, justicia está relacionado a cuánto yo aplico de la palabra del Señor. Y la justicia es parte del reino. Y el gozo es producido por el orden que trae la justicia, pero también el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto. Nace como algo que se estableció primero, que es el reino de Dios, el entendimiento de quién soy yo en Cristo, y ahora sé mi lugar, lo expreso y hay un sumo gozo en la prueba porque yo sé quién está conmigo. Y también entiendo que la fe que no es probada no es digna de confianza, pero también sé que cuando hay una prueba viene una promoción. Por eso es que en medio de la prueba hay gozo, porque sé que lo que viene después es un mayor peso de gloria. Entiendo el reino. No manejo las cosas como los demás. Entonces entiendo que el que me maldice yo lo tengo que bendecir. Principio del reino. Pero es que eso no me enseñaron. Yo estoy claro. Por eso es que estamos aprendiendo los principios del reino. Bendecid al que te maldice. Orad por el que te persigue. Y no oración terrorista, una oración de bendición. Amén. Es conocer, o sea, el que está en el reino sabe que no le falta nada. Si algo te falta en el reino, tiene que ver con cuánto crees, porque Él ya te lo dio todo. Amén. Entonces, cuando usted vaya a orar la próxima vez y diga, venga tu reino, primero entienda que usted es parte de ese reino y que su rey lo va a respaldar
y que toda la potencia del reino camina con usted cuando usted está en el propósito. Y que ninguna arma forjada contra usted va a prevalecer mientras esté en el propósito, porque lo más poderoso que Dios nos ha dado es el propósito. Eso es reino. Entonces yo ya no vivo mi vida fortuitamente, lo vivo con propósito de establecer el reino. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Ayúdame todos los días a ir en oración, orar al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu, y entender el reino. ¿Qué quiere hoy? Anticípame, conéctame, háblame. Quiero ver y oír en el secreto, porque quiero establecer tu gobierno en la tierra. Donde vaya hoy, voy a declarar tu reino y me voy a comportar como un ciudadano del reino, y provocará frutos, porque lo entiendo. Porque entiendo que el reino es justicia, y no mi propia justicia ni la del mundo, sino la de Dios, y la conozco en las Escrituras y las aplico. Estoy en justicia. Y eso va a traer orden, porque la justicia me trae revelación y veo que no tengo en orden, lo pongo en orden y trae paz. El reino se busca. Todos los días usted busca cómo estar alineado con el reino. El reino se interpreta desde la voluntad del rey. Usted no puede interpretarlo desde su voluntad. Usted interpreta el reino desde la voluntad del rey. Usted lee los edictos del rey y entonces entiende el reino. Si usted lo quiere ver desde su perspectiva, va a levantar rebeldía. Pero cuando usted lee desde la voluntad del rey, usted se sujeta a lo que el rey dice. Y por lo tanto es un ciudadano del reino. Amén.